Solo un aprendiz, supuso la princesa hasta que los superdepredadores retrocedieron. Naves de docenas de mundos atracaron en su anillo exterior, cada una diferente en forma y diseño. Algunas parecían elegantes aves, otras como armas brutales, y unas pocas parecían cristales flotantes que captaban la luz de las estrellas. Dentro de la sala diplomática principal, la princesa Sarita del Imperio Toran se ajustó su túnica ceremonial y respiró hondo. La tela brillaba con colores que cambiaban con sus movimientos, señales de su estatus real. Su piel era azul pálido y sus ojos grandes y oscuros, adaptados a la tenue luz de su mundo natal. Se había preparado para esta reunión durante meses. Las negociaciones comerciales determinarían el futuro de su planeta, y estaba decidida a demostrar que era digna de su título. A su alrededor, diplomáticos de diversas especies tomaban asiento. La sala era enorme, con una mesa circular en el centro y pantallas en cada pared. El aire olía extraño, una mezcla de diferentes preferencias atmosféricas combinadas por los sistemas de soporte vital de la estación. Algunas especies necesitaban más oxígeno, otros preferían temperaturas diferentes, pero la estación logró mantener a todos bastante cómodos. Sarita fue la primera en notar a la delegación Kryn. Eran imposibles de pasar por alto. Los guerreros reptilianos medían más de 2 metros de altura, cubiertos de escamas verde oscuro que parecían armaduras. Sus ojos eran amarillos con ranuras verticales, y sus movimientos eran precisos y amenazantes. Los Kryn eran conocidos en toda la galaxia como una de las especies más peligrosas. Habían conquistado 12 sistemas estelares mediante pura fuerza militar, y sus guerreros habían sido entrenados desde su nacimiento para ser soldados perfectos. Incluso sentados, irradiaban amenaza. Frente a ellos, los comerciantes de chalecos chasqueaban y charlaban entre sí. Parecían insectos gigantes con múltiples brazos y ojos compuestos que reflejaban la luz en extraños patrones. Los descontrolaban la mayor parte de las raíces comerciales de este sector y eran hábiles negociadores. Sarita había estudiado sus técnicas de negociación con detenimiento. Los eruditos Elien flotaban cerca del techo, con sus cuerpos de cristalina tintineando suavemente a moverse. Se comunicaban mediante pulsos de luz y vibraciones sonoras, y los traductores convertían su idioma en algo comprensible para otros. Las helenas eran pacíficas pero firmes en sus posturas. Valoraban el conocimiento por encima de todo. Entonces llegó la delegación humana. Sarita había oído hablar de los humanos, por supuesto. Eran recién llegados a la comunidad galáctica, pues habían logrado viajar más rápido que la luz hacía apenas unos 30 años. Su planeta, la Tierra, se encontraba en uno de los brazos espirales de la galaxia. La mayoría de las especies los habían descartado como insignificantes, como otra joven civilización que intentaba encontrar su lugar entre las estrellas. La embajadora humana entró primero. Era una mujer de estatura media, de piel oscura y cabello canoso recogido con un pulcro peinado. Vestía un sencillo uniforme azul con insignias doradas en los hombros. Se llamaba Christine Moore, y su reputación sugería que era inteligente y justa. Sarita había leído los informes sobre sus exitosas negociaciones en otros mundos. Detrás de la embajadora Moore venían otros 3 humanos. 2 eran claramente asesores, portaban tabletas de datos y hablaban en voz baja. Vestían uniformes similares a los de la embajadora, pero con insignias de diferente color. El 4.º humano llamó la atención de Sarja, pero solo porque parecía estar fuera de lugar. Era joven, probablemente de 20 y tantos años para los estándares humanos. Su cabello era castaño claro y ligeramente desordenado, como si se hubiera olvidado de peinarlo bien. Su uniforme era diferente al de los demás, más sencillo y sin insignias de rango. Era el tipo de atuendo que usaría un asistente de bajo nivel. Llevaba una gran caja de equipo y un bloc de datos, manteniéndose unos pasos detrás de los miembros importantes de la delegación. Sarja lo observó mientras depositaba cuidadosamente la caja de equipo cerca de la sección humana de la mesa. Se movía con eficiencia, pero sin ninguna gracia particular. Solo un técnico o tal vez un becario, pensó. Alguien que cargaba cosas y tomaba notas mientras los verdaderos diplomáticos hacían su trabajo. Tenía un rostro agradable, común y corriente en la mayoría de los aspectos, con ojos color avellana que parecía mirar todo con silenciosa curiosidad. El joven la sorprendió mirándolo y asintió cortésmente. Ella le devolvió el saludo automáticamente, como la realeza saluda a sus sirvientes. No pareció ofendido, simplemente continuó organizando el equipo con minuciosa atención al detalle. La embajadora Moore comenzó a hablar, con voz serena y profesional, mientras saludaba a las demás delegaciones.
El líder Kryn, un imponente guerrero llamado Grat, apenas la saludó. Los Ves chasquearon los dedos para dar la bienvenida. Las helenas cantaron de bienvenida. Sarita se puso de pie y ofreció su propio saludo formal, enfatizando la importancia de esta negociación para todas las partes involucradas. Mientras todos ocupaban sus puestos, Sara notó que el joven humano estaba sentado al final de la sección humana, casi apartado de la mesa principal. Tenía su tableta de datos frente a él y leía algo en silencio, tomando notas de vez en cuando. Parecía completamente absorto en la información que estaba revisando, sin prestar atención a los discursos de apertura. La primera sesión comenzó con discusiones territoriales. Los Kryn querían derechos mineros exclusivos para un cinturón de asteroides rico en metales raros. Los Ves querían esos mismos asteroides para sus rutas comerciales. Los Helens creían que los asteroides debían estudiarse primero por su valor científico antes de iniciar cualquier minería. La gente de Sarita necesitaba acceso a esos metales para sus industrias manufactureras. La situación se complicó rápidamente. El delegado Cain, Graf, golpeó la mesa con su mano con garras. El sonido resonó por la sala como un disparo. Varios diplomáticos se estremecieron. La voz de Grat era profunda y amenazante, como rocas crujiendo. Habló de la superioridad militar Kryn y de su derecho a tomar lo que necesitaran. Sugirió que otras especies deberían estar agradecidas si los Krynes permitían coexistir en el mismo sector. La embajadora Moore no se inmutó. Respondió con hechos y cifras, señalando que la fuerza militar no equivalía a un derecho legal en la ley galáctica. Su voz se mantuvo firme, ni agresiva ni temerosa. Saria quedó impresionada a pesar suyo. A la mayoría de las especies les aterrorizaba contradecir directamente a los ER. Durante este intercambio, Sara volvió a mirar al joven aprendiz humano. Este seguía leyendo su blog de datos, pero de vez en cuando levantaba la vista para observar a Graf. Su expresión no cambió. No parecía asustado del enorme guerrero reptil. Tampoco impresionado. Simplemente parecía observador, como quien ve un documental interesante. La primera sesión terminó tras 2 horas sin llegar a ningún acuerdo. Todos estaban frustrados. Los Kryn estaban furiosos, lo cual era peligroso. Los Ves calculaban sus próximos movimientos. Los Helen sugirieron un descanso para reflexionar. El embajador Moore accedió y las distintas delegaciones se dispersaron. Sarita se levantó y se estiró, con los músculos cansados de tanto tiempo en postura diplomática. Decidió pasear por el jardín botánico de la estación. Era un espacio neutral donde los diplomáticos solían reflexionar y relajarse. El jardín contenía plantas de muchos mundos, creando una extraña pero hermosa mezcla de colores y aromas. Mientras caminaba por un sendero entre extrañas plantas con flores y árboles de hojas moradas, repasó la sesión mentalmente. Los parientes iban a ser un problema. Siempre lo eran. Solo respetaban la fuerza. Y aunque Sara tenía autoridad e inteligencia, no poseía la clase de poder físico que impresionaba a guerreros como Grat. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no vio al joven aprendiz humano. Estaba sentado en un banco cerca de un grupo de plantas terrestres. Reconoció rosas y algo con flores blancas que no supo nombrar. Él seguía leyendo su blog de datos, pero ahora también tenía una taza de una bebida humeante a su lado. Levantó la vista cuando ella se acercó y se puso de pie cortésmente. De cerca, pudo ver que era más alto de lo que había pensado al principio, aunque seguía siendo más bajo que el Kryn. Sus ojos eran de ese interesante color avellana, una mezcla de verde y marrón que parecía cambiar con la luz. Su Alteza dijo con voz respetuosa, pero sin ser demasiado formal. Hermoso jardín, ¿verdad? Necesitaba despejarme después de esa sesión. Trabajo en el programa de entrenamiento diplomático de la Tierra. ¿Esta es su primera negociación importante?, preguntó. Danny sonrió levemente. Mi primera vez en este contexto particular. Sí, aunque ya he estado en situaciones difíciles. Es bastante hábil. Era inusual que alguien de su rango hablara de estrategia con un aprendiz, pero algo en la calma de Dan la hacía sentir que podía hablar con libertad. Quizás se debía a que no tenía poder ni posición real. Solo era un estudiante de diplomacia, no representaba ninguna amenaza para ella. Los Kryn son difíciles, admitió. No respetan las palabras ni las leyes. Solo entienden la fuerza, y yo no tengo un ejército que me respalde. Mi fuerza reside en la negociación, en encontrar puntos en común. Pero a los guerreros como Grat no les importan los puntos en común. Su cultura valora la fuerza por encima de casi todas las demás cualidades.
Comprender las diferentes culturas es importante para la diplomacia. Entonces, una voz más aguda, el lenguaje chasqueante del B, con un tono angustiado. Tanto Sarita como Dani se pusieron de pie al instante. La princesa recogió sus túnicas y avanzó rápidamente hacia el lugar de donde provenían los sonidos, siguiendo un sendero que serpenteaba entre plantas altas de hojas anaranjadas. Dani la seguía un paso por detrás, todavía con su tableta de datos. Doblaron una esquina y encontraron a 3 guerreros Kryn rodeando a un delegado B. El insecto estaba apoyado contra un muro de enredaderas florecientes, con sus múltiples brazos alzados a la defensiva. Los Kryn no formaban parte de la delegación principal. Vestían uniformes diferentes, probablemente personal de seguridad o asesores militares. Reían, un sonido como de rocas al rasparse mientras se burlaban del asustado Bes. Un Kryn, ligeramente más pequeño que los demás, pero aún así enorme, extendió una mano con garras hacia el Bes. La intención era clara. No se trataba de un desacuerdo diplomático. Era intimidación, o quizás algo peor. Sarita no dudó. Dio un paso al frente, dominada por su entrenamiento real. Deténganse de inmediato. Su voz resonaba con autoridad, el tono autoritario que había practicado desde la infancia. Esta es una estación diplomática. La violencia está prohibida aquí por la ley galáctica. El más pequeño, que parecía ser el líder, ladeó la cabeza. Sus ojos amarillos la estudiaron sin miedo ni respeto. Una princesa ptorana, dijo en un lenguaje común con marcado acento. Pequeña belleza, esto no te concierne. Regresen a sus negociaciones. Era fácilmente el doble de alta que ella. Su cuerpo escamoso rebosaba músculos. ¿O qué, princesita? ¿Llamarás a seguridad? Para cuando lleguen. Nos habremos ido, y este bicho habrá aprendido a no caminar por lugares donde cazan depredadores. El vehículo emitió un chasquido aterrorizado. Sarita sintió que su confianza flaqueaba. No llevaba armas ni guardias. Solo tenía su título y sus palabras, y ninguna parecía significar nada para estos guerreros. Abrió la boca para amenazarlos con consecuencias diplomáticas, aunque sabía que sonaría hueca. Entonces Dani se movió. No corrió ni gritó. Simplemente pasó junto a Zarya con paso tranquilo y mesurado, y se colocó entre ella y el líder Kryn. Aún sostenía su tableta de datos en una mano, con un aspecto completamente relajado, casi despreocupado. Su postura no era agresiva, pero había algo en su forma de estar que llamó la atención de Zarya. Estaba equilibrado, con el peso distribuido uniformemente, listo para moverse en cualquier dirección a pesar de su apariencia despreocupada. «Caballeros», dijo Dani en voz baja, con voz educada e incluso amistosa. «Creo que ha habido un malentendido. Este es un jardín tranquilo, pensado para relajarse. Quizás deberíamos tomarnos un momento para tranquilizarnos. ¿Y tú quién eres? ¿Humano blando?» Otro diplomático de palabras bonitas y sin carácter. Simplemente permaneció allí, tranquilo e inmóvil, mirando al guerrero Kryn como quien mira un rompecabezas interesante. Algo cambió en el aire. Sarita lo sintió, pero no pudo identificarlo. La postura agresiva del líder Kryn cambió ligeramente. Echó la cabeza unos centímetros hacia atrás. Entrecerró los ojos, observando a Dani con más atención. Ahora la burla casual desapareció de su expresión, reemplazada por algo más, algo que parecía casi reconocimiento. Los otros 2 guerreros Kryn se habían quedado completamente inmóviles. Ya no reían. Observaban a Dani con una intensidad concentrada, como los depredadores observan algo que intentan identificar. Amigo o amenaza, presa o competidor. Solo soy un aprendiz de la delegación de la Tierra, dijo Dani, con voz aún tranquila y agradable. Pero lo consideraría un favor personal si dejara en paz al delegado B y a la princesa. La estación tiene reglas de conducta, y estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere crear un incidente que complique las negociaciones. Ni siquiera alzó la voz, pero había algo en sus ojos, algo en su postura, que hacía que la petición sonara menos a una súplica y más a la constatación de un hecho. El líder Kryn dio un paso atrás. Fue pequeño, apenas perceptible, pero Zarya lo vio con claridad. Un guerrero Serre, un soldado entrenado de una especie conocida por nunca ceder, acababa de retirarse de un humano desarmado con uniforme de aprendiz. No merece la pena perder el tiempo, gruñó el líder, sin apartar la vista de Dani. Ven, tenemos que hacer algo en otro lugar. Sus enormes cuerpos desaparecieron tras la esquina del sendero del jardín.
El delegado les emitió un chasquido de agradecimiento y se escabulló en dirección contraria, con la clara intención de escapar antes de que ocurriera algo más. Sarita se quedó paralizada, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Danny permaneció donde estaba un momento, observando la dirección en la que se había ido el crin. Luego se relajó, dejó caer ligeramente los hombros y se volvió hacia ella con una leve sonrisa. —¿Se encuentra bien, Alteza? —preguntó, como si acabara de ayudarla a evitar pisar un charco en lugar de enfrentarse a 3 peligrosos guerreros. —Estoy bien —dijo ella automáticamente. Entonces recuperó la voz. —¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se fueron? No tienes armas ni guardias. Solo eres un aprendiz. ¿Por qué los guerreros Kryn se alejarían de ti? Los Kryn son prácticos incluso cuando son agresivos. Algo había sucedido que ella no entendía. Algo más allá de simples palabras y amenazas diplomáticas. Danny Cooper, dijo lentamente, usando su nombre completo. ¿Quién eres realmente? No era crueldad ni violencia. Era profundidad, la que nace de la experiencia de ver y sobrevivir a cosas que la mayoría de los diplomáticos nunca enfrentan. Entonces sonrió y volvió a parecer un joven aprendiz amigable. Solo alguien que aprende a ser diplomático, Su Alteza. Aunque agradezco su preocupación, miró su tableta de datos. Debería volver con la delegación. El embajador Moore se estará preparando para la próxima sesión y necesito revisar unos documentos. No caminaba como la mayoría de los diplomáticos que ella conocía. Se movían con gracia y cuidado, entrenados en entornos formales. Danny se movía con eficiencia, cada paso decidido, su conciencia extendiéndose a todo lo que lo rodeaba, aunque parecía relajado. Era el andar de alguien que había estado en lugares peligrosos y había aprendido a vigilar siempre a su entorno. Sarah se dio cuenta de que había supuesto algo sobre Danny Cooper basándose en su uniforme y su comportamiento tranquilo. Lo había considerado insignificante, solo un estudiante que llevaba equipo para los verdaderos diplomáticos. Pero los guerreros Kryn, depredadores ápice que no temían a casi nada, se habían alejado de él sin luchar. Eso significaba algo. Solo necesitaba averiguar qué. Mientras regresaba a sus aposentos, Sarah decidió prestar mucha más atención al silencioso aprendiz humano. Claramente, Danny Cooper era más de lo que parecía. Y en el complejo mundo de la diplomacia galáctica, comprender a cada jugador en la mesa era esencial. A la mañana siguiente, Sarja llegó temprano a la sala diplomática. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en lo que había sucedido en el jardín. La imagen de esos guerreros Kryn alejándose de Danny no dejaba de repetirse en su mente. No tenía sentido según todo lo que sabía sobre ambas especies. La sala estaba casi vacía. Solo unos pocos miembros del personal estaban preparando el equipo para la sesión del día. Sarita tomó asiento y activó su terminal de datos personal, fingiendo revisar documentos mientras vigilaba la entrada. La delegación humana llegó 15 minutos antes del inicio de la sesión. La embajadora Moore llegó primero, hablando con uno de sus asesores sobre estadísticas comerciales. Detrás de ellos venía Danny, una vez más portando equipo y su omnipresente tableta de datos. Vestía el mismo uniforme sencillo, y su cabello seguía ligeramente despeinado, de esa forma informal. Sarah lo observó atentamente mientras preparaba el sección humana. Sus movimientos eran precisos y eficientes. Revisó cada pieza del equipo minuciosamente. Sus dedos se movían sobre los controles con la soltura de la práctica. Al sentarse al final de la mesa, sacó su tableta de datos y comenzó a leer, tal como lo había hecho el día anterior. Pero ahora, Sarah notó pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus ojos se movían, recorriendo toda la sala cada pocos minutos, incluso mientras parecía concentrado en la lectura. La forma en que se posicionaba en un ángulo que le permitía una visión clara de todas las entradas. La forma en que su cuerpo, a pesar de parecer relajado, estaba en realidad equilibrado y listo para moverse con rapidez si era necesario. Estos no eran los hábitos de un simple aprendiz. Eran los hábitos de alguien entrenado para seguridad, trabajo militar o algo similar. Las demás delegaciones comenzaron a llegar. Los descentraron charlando nerviosamente, visiblemente aún conmocionados por el incidente del día anterior. Los Eliens flotaron a sus posiciones, con sus cuerpos cristalinos tintineando suavemente. Entonces entró la delegación Kryn. Sarita observó con intenso interés. Graf, el diplomático jefe, se dirigió a su asiento con su habitual agresividad,
Pero los 3 guerreros del incidente del jardín de ayer también estaban presentes, de pie detrás de Greg como personal de seguridad. Al entrar en la sala, sus ojos se encontraron de inmediato con Danny. La reacción fue sutil, pero inconfundible. Los 3 guerreros se tensaron ligeramente. Sus ojos siguieron la posición de Danny y mantuvieron esa tensión durante todo el tiempo que permanecieron en la sala. Era el comportamiento de depredadores que habían identificado a otro depredador en su territorio. No una presa, no una amenaza insignificante, sino un competidor. Danny, por su parte, levantó la vista una vez, estableció un breve contacto visual con el guerrero líder y asintió levemente, solo un gesto cortés de reconocimiento. Luego volvió a su lectura como si nada significativo hubiera ocurrido, pero algo sí. Sarita estaba segura de ello ahora. La sesión matutina comenzó con debates sobre rutas marítimas y regulaciones comerciales. Era técnico y aburrido, justo el tipo de tema que requería paciencia y atención al detalle. La embajadora Moore demostró su habilidad para desenvolverse en los complejos requisitos de las diferentes especies. Los Ves querían rutas más cortas. Los helenos querían inspecciones de seguridad. Y los Kryn querían restricciones mínimas en sus naves militares. Durante las conversaciones, Sarita mantuvo parte de su atención en Danny. Él seguía tomando notas, inclinándose ocasionalmente para susurrarle algo a alguno de los otros asesores humanos. Todo lo que decía era siempre breve, y el asesor asentía e incorporaba la información a sus argumentos. Después de 2 horas, se tomaron un descanso. Sarita se levantó, se estiró y tomó una decisión. Se acercó a donde su asistente personal, una joven torana llamada Keya, organizaba documentos. Keya dijo en voz baja: «Necesito que investigues algo para mí. Encuentra todo lo que puedas sobre la Tierra y la biología humana. Quiero saber sobre su evolución, su historia y, en particular, su relación con otras especies depredadoras en su mundo natal. ¿Puedo preguntar por qué?» Se colocó cerca de un puesto de refrigerios donde podía observar sin ser evidente. La embajadora Moore hablaba con los representantes de Alien, con un tono cálido y profesional. Los demás asesores humanos revisaban datos en sus terminales. Danny se había trasladado a un rincón de la sala, de espaldas a la pared. Sostenía un vaso de agua en una mano y su bloc de datos en la otra. Una vez más, parecía absorto en lo que estaba leyendo. Pero Saria notó que levantaba la vista con regularidad, explorando la sala, siempre consciente de quién estaba dónde. Un grupo de delegados se acercó a él. Cliquearon y gesticularon en su complejo idioma. Danny levantó la vista y sonrió, dejando su bloc de datos. Él respondió en su idioma. Sus clics sonaban incómodos pero comprensibles. Los Ves parecían encantados de que hubiera intentado hablar con ellos en su propia lengua y lo confrontaron. Conversación. Sarita no podía oír lo que decían, pero percibió el lenguaje corporal de Dan. Era amable y abierto, agachándose un poco para estar más cerca de su altura. Sus gestos eran lentos y no amenazantes. Los Ves se sentían claramente cómodos con él. Entonces Grad pasó junto a ellos con su escolta guerrera. La dinámica cambió al instante. Los Ves guardaron silencio y se alejaron rápidamente. Su miedo instintivo al Kryn superó su curiosidad por el humano. Danny se irguió, y aunque su expresión permaneció agradable, Sarita notó el cambio. Su postura se volvió más centrada, más preparada, aunque seguía sin mostrar agresividad. Grad se detuvo y miró a Danny. El corpulento líder Kryn estudió al joven humano durante un largo instante. Danny sostuvo su mirada con calma, sin retarlo, pero tampoco con sumisión. Era la mirada de 2 iguales evaluándose mutuamente. «Tú eres el del jardín», dijo Grad. Su voz era profunda y retumbante, y se oyó por toda la habitación, aunque no gritaba. «Yo estaba allí». «Sí», Danny confirmó su tono neutral. «Mis guerreros dijeron que no mostrabas miedo». En un humano, podría haber sido una sonrisa, pero en un Kryn era más difícil de interpretar. La mayoría de las especies nos temen. Es natural. Somos depredadores ápice. Eso es bien sabido y respetado. Entonces emitió un sonido que podría haber sido de aprobación o de rechazo. Se alejó, seguido por sus guerreros, pero todos miraron a Danny una vez antes de salir de la habitación. Sarita sintió que su confusión aumentaba. Definitivamente había algo inusual en Danny Cooper, algo que afectaba la forma en que las especies depredadoras reaccionaban ante él. Necesitaba más información. La sesión de la tarde fue más polémica. Las discusiones se desviaron hacia los derechos mineros y los límites territoriales,
temas que tocaban la soberanía y el orgullo. Los Kryn se volvieron más agresivos en sus demandas. Graf golpeó la mesa con la mano 2 veces, haciendo que todos se sobresaltaran excepto el embajador Muridani. En un momento dado, una pequeña caja se levantó y rugió un desafío al representante Bes, afirmando que su especie era cobarde y ladrona. Los Bes se encogieron, incapaces de responder con nada más que chasquidos temerosos. Los Eliens intentaron intervenir con lógica serena, pero los Kryn los ignoraron. El embajador Mur se puso de pie y habló con firmeza sobre la conducta correcta, pero Graz simplemente rió. Así es como se resuelven las disputas entre los fuertes, dijo. Los débiles deben aprender cuál es su lugar. Simplemente se quedó allí, mirando a Graf con serena atención. El agresivo delegado Kryn que había estado rugiendo los Bes se quedó en silencio de repente. Se sentó sin decir nada más. Graf entrecerró los ojos al mirar a Dani, pero el líder Kryn también se volvió menos agresivo. La tensión en la sala cambió, no desapareció, sino que se volvió más controlada. Dani volvió a sentarse, tomó su tableta de datos y tomó nota como si nada hubiera sucedido. La embajadora Mu lo miró y le dedicó un leve gesto de reconocimiento. Luego, con suavidad, volvió a dirigir la conversación hacia temas productivos. Sarita estaba atónita. Dani no había dicho nada. No había amenazado a nadie. Simplemente se había puesto de pie y, de alguna manera, eso había sido suficiente para cambiar por completo la dinámica de la negociación. ¿Cómo era posible? Tras terminar la sesión, Keya se acercó a Sarita con una tableta de datos llena de investigación. Su Alteza, he recopilado la información. Preguntó sobre los humanos. Parte de la información es bastante sorprendente. Keya activó la tableta, mostrando imágenes y datos. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de alta gravedad. Presenta variaciones climáticas extremas, fauna peligrosa y numerosos riesgos ambientales. Los humanos evolucionaron como uno de los principales depredadores de su planeta, aunque no por su fuerza ni velocidad. Persistencia e inteligencia, explicó Keya. Keya continuó leyendo en la tableta, con la voz llena de incredulidad ante lo que mostraban los datos. Los humanos evolucionaron como cazadores persistentes. Perseguían a sus presas durante horas, a veces días enteros, hasta que caían exhaustas. Ningún otro depredador de la Tierra cazaba de esta manera. Los humanos tienen una resistencia increíble en comparación con la mayoría de las especies. Mostraban a humanos corriendo por vastos paisajes, con cuerpos diseñados para largas distancias. Horas de persecución que parecen ineficientes. Pueden regular su temperatura corporal mediante el sudor, lo que les permite correr en un calor que mataría a otros depredadores. Tienen tendones elásticos en las piernas que almacenan y liberan energía con cada paso. Su respiración no está bloqueada. A su paso, como la mayoría de los animales corredores. También poseen una capacidad excepcional para reconocer patrones. Un humano puede rastrear a sus presas a notar pequeños detalles como plantas rotas, suelo removido o incluso cambios en el comportamiento animal. Pero parecen tan amigables, tan diplomáticos. Formaron grupos sociales complejos, compartieron comida, cuidaron a sus heridos y trabajaron juntos para resolver problemas. Son simultáneamente depredadores y criaturas altamente sociales. Los humanos libraron guerras durante miles de años. Desarrollaron estrategias, armas y tácticas complejas. Aprendieron a organizar grandes grupos para el combate, a superar a sus oponentes en inteligencia, a usar el terreno y la psicología como armas. Luego, hace unos 300 años, según su calendario, gradualmente dejaron de luchar entre sí y se enfocaron en la cooperación. Y eligieron dejar de ser violentos. Su cultura valora la compasión y la cooperación, aunque su biología e historia muestran que son muy capaces de ejercer la violencia. Significa que entienden exactamente lo que eligen no hacer. Pero los humanos habían aprendido a controlar esos instintos para canalizarlos hacia otras actividades. Ese autocontrol, esa decisión de ser pacíficos a pesar de ser capaces de ejercer la violencia, fue lo que hizo que los guerreros Kryn se retiraran. Gracias, Keya. Sarya dijo, esta información es muy valiosa. O mejor dicho, era un aprendiz, pero aportó algo más a las negociaciones, algo que afectó a las especies depredadoras de maneras que la diplomacia tradicional no podía. A la mañana siguiente se desató una crisis. Sarita llegó a la sala diplomática y la encontró sumida en el caos. El personal de seguridad estaba por todas partes y voces furiosas resonaban por los pasillos.
Encontró al embajador Moore hablando urgentemente con los oficiales de seguridad de la estación. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sarita, acercándose al embajador. El rostro de Christine Moore estaba tenso. 3 naves de guerra Kryn han aparecido cerca de la estación. No forman parte de la escolta diplomática. Son naves militares completamente armadas y exigen que se acepten de inmediato las condiciones de la delegación. Creen o lo considerarán un acto de hostilidad. Los Creen utilizaban la intimidación militar para imponer su agenda. ¿Podrán las defensas de la estación contenerlos? Duraríamos quizás 1 hora antes de que rompieran nuestras defensas. Y si la lucha comienza aquí, podría desencadenar un conflicto más amplio. Otras especies se verán obligadas a tomar partido. Todos los delegados se agolparon en la sala, con miedo e ira mezclados a partes iguales. Los Ves vibraban frenéticamente, aterrorizados por la presencia militar Kryn. Las Helens vibraban con luces agitadas. Incluso Sarita sintió que su confianza se tambaleaba. Sus habilidades diplomáticas no significaban nada contra las naves de guerra. Grad se situó en la posición Kryn, con una postura triunfante y agresiva. El Imperio Kryn ha enviado refuerzos para garantizar la protección de nuestros intereses. Exigimos derechos exclusivos sobre el cinturón de asteroides, paso sin restricciones a través de este sector y prioridad en todas las estaciones comerciales. Estas condiciones son no negociable. Los fuertes toman lo que necesitan, los débiles sobreviven siendo útiles a los fuertes. Este es el orden natural. Sarita quiso protestar, argumentar contra esa perversión del proceso diplomático, pero ¿qué podía decir que le importara a alguien que amenazaba con una acción militar? La embajadora Moore se puso de pie, con expresión serena a pesar de la crisis. Comandante Grad, estas amenazas violan todos los principios de la ley galáctica y la conducta diplomática. Si procede con la intimidación militar, la delegación terrestre no tendrá más remedio que retirarse y recomendar que otras especies pacíficas corten el contacto con el Imperio Kryn hasta que se restablezcan las normas diplomáticas adecuadas. Su especie es apenas conocida en esta galaxia, humanos. Sus amenazas no tienen sentido. No tienen poder militar aquí, ni influencia. Son presas que fingen tener colmillos. Entonces, desde el final de la sección humana, Danny Cooper se puso de pie. No se levantó dramáticamente ni rápidamente. Simplemente se levantó de su asiento con calma y precisión deliberada y caminó hacia el centro de la sala. Todas las miradas lo siguieron. Su sencillo uniforme de aprendiz parecía aún más soso comparado con la ropa ornamentada y la armadura militar de los demás delegados, pero de alguna manera eso lo hacía más visible, no menos. Danny caminó hacia la sala principal. La consola de comunicaciones estaba en el centro de la sala. Miró a la embajadora Moore, pidiendo permiso en silencio. Ella lo observó un momento y asintió. Danny activó la consola, conectándose con las naves de guerra Kryn en órbita. Sus dedos se movieron sobre los controles con la soltura de quien lo había hecho muchas veces. «Soy Danny Cooper, de la Delegación Diplomática de la Tierra», dijo al sistema de comunicación. Su voz, tranquila y clara, resonó por la sala y llegó hasta las naves de arriba. «Estoy transmitiendo en frecuencias militares para que los comandantes de sus naves puedan oírme directamente». Toda la sala contuvo la respiración. Danny continuó hablando, y ahora su voz tenía un tono diferente. Seguía tranquila, controlada, pero con una firmeza intrínseca. «Me dirijo a los comandantes de las 3 naves de guerra Kryn que amenazan esta estación diplomática. Mi nombre es Daniel James Cooper, ex especialista táctico de la División Estratégica Militar de la Tierra. Número de servicio 77.942 Delta. Mis credenciales pueden verificarse en bases de datos militares si es necesario». La mirada de DY estaba fija en la pantalla de comunicación, y cuando volvió a hablar, sus palabras fueron mesuradas y precisas. «Necesito informarles de varios hechos sobre la Tierra y la humanidad que quizá desconozcan. Primero, los humanos evolucionaron como depredadores de persistencia máxima en un mundo mortal de alta gravedad. Nuestro planeta tiene sistemas climáticos que pueden destruir ciudades, depredadores que cazan en manadas coordinadas y condiciones ambientales que matarían a la mayoría de las especies. Sobrevivimos siendo más difíciles de matar que todo lo demás. Entendemos la guerra de asedio, las operaciones de guerrilla y las tácticas de armas combinadas. Hemos estudiado los conflictos más a fondo que la mayoría de las especies estudian la ciencia. Tercero, continuó Danny, bajando ligeramente la voz, pero de alguna manera más intensa. Dejamos de luchar entre nosotros, no porque perdiéramos, sino porque decidimos parar.
Decidimos que la cooperación era mejor que la conquista. Pero no se equivoquen, recordamos todo lo que aprendimos. Esas habilidades no desaparecen solo porque preferimos la paz. Sabemos exactamente lo que cuesta la violencia. Sabemos calcular las bajas, los recursos y las consecuencias a largo plazo. Y cuando los humanos luchamos, no nos detenemos. Somos cazadores de persistencia. Perseguiremos a un enemigo durante años, décadas, generaciones, si es necesario. No nos rendiremos. Así que esto es lo que necesito que entiendan, dijo Danny con voz perfectamente serena. La mirada de DY permaneció fija en la pantalla de comunicación, con una postura absolutamente inmóvil. Si fuerzan esta situación a la violencia, ganarán la primera batalla. Sus naves están aquí. Las nuestras no. Probablemente destruirán esta estación, matarán a todos a bordo y reclamarán su victoria. Los Kryn son excelentes guerreros, y no discuto sus capacidades militares. La Tierra sabrá que nuestros diplomáticos fueron asesinados mientras intentaban negociar la paz. Nuestra gente sabrá que extendimos nuestra mano en señal de amistad y que fue respondida con violencia. Y los humanos no olvidan. Recordaremos durante generaciones. El enorme guerrero CR escuchaba atentamente. Su anterior confianza se desvanecía. No responderemos con represalias inmediatas, continuó Danny. Así ya no es como los humanos luchan en las guerras. Seremos pacientes. Los estudiaremos, aprenderemos sus patrones, comprenderemos su cultura y sus estrategias militares mejor que ustedes mismos. Construiremos alianzas con todas las especies que alguna vez han amenazado. Los superaremos en inteligencia, los superaremos en planificación. Y cuando finalmente actuemos, no nos verán venir hasta que sea demasiado tarde. Pensamos en décadas y siglos. Construimos civilizaciones que duraron miles de años. Enviamos misiones a otras estrellas sabiendo que quienes las lanzaron nunca verían el resultado. La paciencia no es debilidad. Es nuestra mayor fortaleza. Pueden mostrar sabiduría en lugar de solo fuerza. La decisión es suya, pero comprendan que están eligiendo no solo para hoy, sino para los próximos 100 años de la historia Kryn. No los estoy amenazando. Los estoy educando. Hay una diferencia. Las amenazas tienen consecuencias inmediatas. La educación se trata de comprender la realidad. La realidad es que los humanos son depredadores de persistencia máxima que eligieron la paz, pero nunca olvidaron cazar. Preferiríamos ser sus socios en la construcción de una galaxia mejor. Pero si insisten en ser nuestros enemigos, aceptaremos esa decisión y no dejaremos de acudir hasta que el conflicto se resuelva. Toda la sala diplomática permaneció paralizada, apenas respirando. Finalmente, una voz grave y gruñona resonó por los altavoces. Uno de los comandantes de nave, avergonzados. Dices la verdad, humano. Hemos revisado tus registros militares. Tu especie ha librado guerras que duraron más que la mayoría de las civilizaciones. Tus tácticas demuestran una paciencia y una persistencia que no esperábamos de una especie joven. Las naves de guerra volverán a la distancia de patrulla estándar. Las negociaciones pueden continuar sin presencia militar. Los aliens vibraron con brillantes colores de alivio. Incluso algunos guerreros Kryn parecieron sorprendidos por el resultado. Grad permaneció inmóvil, mirando a Danny con una expresión que mezclaba respeto, cansancio y algo que podría haber sido aprobación. «No eres un aprendiz», dijo finalmente. Danny se giró para mirarlo. «Soy un aprendiz en diplomacia, comandante Grad, pero me formé en otros campos antes de esto». La embajadora Moore creía que alguien con mi experiencia podría ser útil en situaciones donde la diplomacia tradicional tiene dificultades. Tenía razón. Entiendo los instintos que impulsan el comportamiento territorial, la importancia de demostrar fuerza y el valor de una comunicación clara sobre las consecuencias. Los Kryn no son malvados ni incorrectos por ser como ustedes. Son guerreros. Esa es su naturaleza y su cultura. Pero la sabiduría implica saber cuándo luchar y cuándo negociar. Siempre están ahí cuando se les necesita. Grad seguía defendiendo con fuerza los intereses de su pueblo, pero escuchaba los contraargumentos y se involucraba en el proceso de negociación en lugar de simplemente exigir su misión. Sara lo observaba todo con una nueva comprensión. Danny regresó a su asiento final de la sección humana, tomó su bloc de datos y volvió a leer y tomar notas en silencio, como si no hubiera evitado una guerra. Pero ahora todos en la sala sabían lo que era, no solo un aprendiz. Un depredador que prefería la diplomacia a la violencia, lo que lo hacía más efectivo en ambas. Durante un descanso, Sarita se acercó a Danny directamente.
Él se puso de pie cortésmente cuando ella se acercó, prestándole toda su atención con esa calma y concentración que ahora reconocía como una atención constante en lugar de una observación superficial. «Me mentiste», dijo, aunque su tono no era acusatorio. «O al menos no me dijiste toda la verdad. No eres solo una aprendiz diplomática. Aprendo de ella cada día. Pasé 8 años en el ejército de la tierra. La mayor parte de ese tiempo analizando patrones de conflicto y prediciendo el comportamiento del oponente. Estudié cómo las diferentes especies y culturas abordan los conflictos, qué las motiva, cómo toman decisiones bajo presión. Cuando dejé el ejército, la embajadora Moore me ofreció un puesto en el cuerpo diplomático. Pensó que alguien que comprendiera profundamente los conflictos podría ser mejor para prevenirlos. Hablaste con los Crane en un idioma que entendían. Necesitaban saber que los humanos no somos presas que fingen tener colmillos. Como decía Grad, somos depredadores que han elegido un camino diferente. Era joven. Probablemente ni siquiera tenía 30 años según los estándares humanos, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que había presenciado situaciones difíciles y tomado decisiones difíciles. ¿Por qué las especies depredadoras reaccionan así? En el jardín, esos guerreros Kryn se alejaban de ti antes de que dijeras nada. Cuando estaba en el ejército, pasé tiempo en zonas de combate. Aprendes a comportarte de cierta manera, a proyectar alerta y capacidad sin agresividad. Se vuelve automático. Los CR percibieron algo en mí que me identificaba como un compañero depredador, no como una presa. No me temían exactamente. Simplemente reconocieron que atacarme sería una pelea, no una cacería. Les hablaste como un depredador a otro, explicándoles la realidad de lo que significaría un conflicto con los humanos. Los Kryn son guerreros, pero no son insensatos. Una vez que comprendieron la realidad, tomaron la decisión lógica. Se llegaron a acuerdos sobre los derechos mineros y el cinturón de asteroides se dividió en zonas a las que cada especie podía acceder en diferentes momentos. Se establecieron rutas comerciales con protocolos de seguridad que satisficieron a todos. Los Kryn obtuvieron derechos de paso militar a cambio de aceptar escoltar naves civiles. Durante todo el proceso, Dani permaneció al final de la sección humana, tomando notas, susurrando sugerencias ocasionalmente al embajador Moore y manteniendo su discreta presencia. Pero todos en la sala ya lo conocían. Los guerreros Kryn asintieron respetuosamente a pasar junto a él. Los delegados Ves, ya sin miedo, se acercaron a hacerle preguntas sobre la tierra y la cultura humana. Incluso los Helens expresaron interés en estudiar la evolución humana y la historia militar. El último día, una vez firmados y sellados todos los acuerdos, Saria solicitó una conversación privada con Dani. Se encontraron en el mismo jardín botánico donde todo había comenzado.